El primer día que, esa primera clase que tuvimos, y vimos el tema de fuente de alimentación, ¿se acuerdan? Es que esta es una pregunta simple, ¿no? ¿Qué es una fuente de alimentación? Concepto. Sé que el dispositivo mediante el cual sirve para trabajar aparatos electrónicos, ¿no? Mediante la cual una señal de entrada que es de corriente alterna, como hemos visto, corriente alterna, transforma en una señal de corriente directa, ¿sí? Señal de corriente directa, fuente de alimentación, concepto básico. ¿Qué es una corriente alterna? Es aquella mediante la cual los valores van cambiando en el tiempo, ¿sí? Van de un valor positivo a un valor máximo, decrece su valor hasta llegar al punto cero, disminuye hasta un valor negativo y nuevamente continúa hasta el punto cero y se va repitiendo en el espacio, ¿cierto? Otra pregunta puede ser una fija, puede ser, ustedes saben, a ver, por ejemplo, que tengamos visto en la clase, ¿qué elemento, qué dispositivo electrónico me sirve para poder ver este tipo de ondas? ¿Se acuerdan? Si quieren pueden googlear, ¿eh? Me doy tiempo. Pueden ganarse puntos en el tema de participación. Repito, ¿qué elemento electrónico, qué dispositivo de medición, en este caso más que tal, medición y visualización, ¿no? Me sirve para poder yo visualizar el tipo de onda o de gráfica de mis señales. A ver, busquen ahí. ¿Alguien encontró? Profe, ¿para ver qué? ¿Qué dispositivo o qué elemento de la electrónica yo necesito para poder ver mis ondas, mi gráfica de ondas? Ondas de señales, ¿no? ¿Encontraron algo? Profe, un espectrómetro. No, espectrómetros para ver el tipo de radiación electromagnética. ¿Te acuerdas cuando hablamos de espectro electromagnético? En el espectrómetro, en unas clases últimas, yo puedo ver el tipo de ondas que hay, ¿no? Rayos onda, alfa, X. Puede ser también, ¿ah? Pero cuando hablamos de ondas de señales en electrónica, se refiere a un tipo de onda específica. El espectrómetro puede ser para tipo de ondas en telecomunicaciones, ¿ya? Telecomunicaciones. En este caso necesito ondas de señal. A ver, busquen en un elemento para ver este tipo de ondas de señales de corriente. Ujú. ¿Qué elemento me sirve para graficar las ondas de señales de corriente? ¿Qué más arriba los Suárez? Acá. Esa puede ser una fija para el examen, puede ser eso. Claro. ¿Con qué puedo ver las gráficas? Los voltajes, ahora vamos a ver. ¿Con qué puedo ver las gráficas de los voltajes? Los internet son lentos ahora, ¿no? Correcto, un osciloscopio. Por Rohan Cari. Vamos a colocar esos puntos. ¿Lo googleaste o te acordaste? Por Rohan Lo Cari. googleé, profesor. Googleaste, ¿no? Muy bien. Osciloscopio.
En el osciloscopio yo puedo ver las gráficas que van en mi dispositivo electrónico, ¿cierto? Yo puedo ver ahí las gráficas que hay. Muy bien. Seguimos. Siguiente pregunta. Es una fija, ya voy a poner acá porque tengan su 0,2 por lo menos, ¿ya? Que tengan su 0,2. Ojo. Esta pregunta que le estoy dando a nadie le puede dejar de contestar. ¿Ya? O sea, si vas a dar tu clase, ya, el examen ya tienes por lo menos 0,2. ¿Ya? A ver, partes, las etapas de mi fuente de alimentación. Tienen varias etapas, ¿cierto? Transformación, que está formado por un... ¿Qué elemento es la transformación? ¿Qué es transformar? Como Simón me lo dice, ¿no? Convertir una onda alterna de un valor alto, 220 supongamos, a una onda pequeña, ojo, también en corriente alterna, pero con un valor menor. Imagínate, acá es 220 voltios, 220 voltios, 220 voltios. Imagino que es el voltaje de una red eléctrica, ¿cierto? Con este elemento que hace la transformación, cambia la forma de la onda solo en magnitud máxima, no solo en magnitud. Si acá era 220, acá será 20, supongamos. Voy a evaluarlos acá de paso que pongo notas en el tema de participación. ¿Ah? A ver, porro bancaria dijiste, otro voluntario. ¿Qué dispositivo? Este es un dispositivo eléctrico, no es electrónico, es eléctrico. Dispositivo eléctrico hace la transformación. ¿Respuestas? ¿Nada? ¿Un transformador? Correcto, Calderón Acuña Rodrigo. Un transformador. Muy bien. Checho, acá ¿lo has googleado o te recordás? Me recordé. ¿Le creemos? Ya. No vamos a creerte. ¿Eh? Está bien, si está así, me gusta que los muchachos sepan ustedes, como le digo, son conceptos claros, ¿no? Miren, a la edad que tengo yo alumnos, yo llego a una conclusión, de que cualquier conocimiento que uno tenga, cualquier conocimiento que uno pueda obtener en la vida, en algún momento te va a servir para algo. Si tú de repente no te dedicas a la electrónica, supongamos que tú quieres ser, no sé, periodista, quieres quieres ser, por ejemplo, no sé, ingeniero en otra cosa, sistemas, casi, etcétera, ¿no? Entonces tú no te vas a dedicar a la electrónica propiamente dicho. Por supongamos, te pongo un ejemplo, que estás trabajando, aunque sea de maestro, ¿no? Que sea de maestro, en un lugar. Y de repente vas a usar un dispositivo, ¿no? Un televisor, una computadora, y de repente no funciona. Al poco concepto que tú tienes, una computadora no prende, ¿qué puede estar mal? Si hacemos un poco de análisis. Entonces, ¿qué puede estar mal? Por ejemplo, o tú ya no, ¿qué puede estar mal, por ejemplo? Puede estar mal una fuente de alimentación, ¿no? Entonces, las conexiones, claro, hay muchas cosas, ¿no? Conexiones, primer paso, muy bien. Para empezar, que un cable esté mal puesto, ¿cierto? Puede ser que no estén conectados. Muy bien, Acevedo. Primero, las conexiones. Segundo, puede ser que la fuente se haya malogrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que al concepto que uno va aprendiendo en el transcurso del curso, te va a servir. Entonces, son cosas puntuales que uno tiene que darse cuenta cómo puede analizar las diversas situaciones que uno se presenta. ¿Ya?
Muy bien, entonces para eso el curso, para poder aprender. Veamos, transformador, cambia la onda, rectificación. Su nombre mismo dice, rectifica la onda, ¿no? Rectifica. Lo que es negativo lo convierte en positivo. Es como si fuera parte de la vida, ¿no? ¿Tú cómo te rectificas? De un error a un acierto, ¿no? De una cosa que tiene negativa a una cosa positiva. ¿No? El concepto es bien claro, rectificar. Te rectifica la onda negativa a una onda positiva. ¿Qué elemento hace esto él? Diodo, si no, no sobre el diodo. Una vez rectificada mi onda, hace el tema de filtración. Filtrar, ¿qué tiene por filtrar? Hay que hacer un filtro, dice. Hay que hacer con filtración. Filtrar es como hacer una separación, ¿no? Una separar, ¿no? Ver solamente qué cosas me sirven, ¿no? No todo. Entonces, en este caso, vemos que la onda, vamos a ver el dibujo. La onda que está acá, que es grande, solamente usa la parte que me sirve, que es la parte que está en el punto más alto de mi onda. Estas partes pequeñas que hasta cero no me sirven, ¿no? Entonces solamente se filtra para que solamente funcione o solamente yo necesite ondas mayormente positivas. Entonces filtra esta onda, en ese caso ya no llega hasta cero, ¿no? Llega hasta cierto punto. ¿Qué elemento hace este tipo de filtración? Hace el condensador. Y luego vamos por la etapa de regulación, que es aquella etapa que me permite cambiar mi onda en una tipo totalmente continua, ¿no? ¿Quién hace esto? Un transistor. Un transistor, o en el mejor de los casos, un integrado. Son las etapas de mi fuente de alimentación. Entonces, de repente se me ocurre también poner examen, ¿no? ¿Qué elemento hace mi filtración? Ah, ya. Condensador. ¿No? Puede ser parte de voluntario, voy a apuntar acá. Elementos de mi fuente de alimentación, ¿no? Por ejemplo, el diodo rectificador, ¿qué es lo que hace? Rectifica. O de repente pues, se me ocurre hacer una pregunta, ¿no? Pongo una pregunta ahí, por ejemplo, dice, marcar con un X la respuesta correcta de acuerdo a la gráfica que sale después de la etapa de rectificación, supongamos, ¿no? Pero, repito la pregunta. En las alternativas, marca la respuesta correcta que te indica el tipo de onda que se produce a la salida de tal etapa. En este caso, por ejemplo, la salida de la rectificación, ¿no? Y pongo una, dos, tres, cuatro alternativas. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La que está acá, ¿no? Rectificación. Entonces, atentos. Este acá, este es un rectificador de... vemos acá, esto de lo que está en la rectificación es un poco más complejo que lo que parece, ¿no? Entonces, ¿qué elemento hace este tipo de tipo de rectificación? Los diodos. Pero los diodos, ¿cómo están asociados? En un puente de diodos, ¿no? Es un puente de diodos. Acá está la rectificación, filtración y la parte que es estabilizador que está hecho por un transistor. Muy bien. Cosas puntuales, conceptos claros, fuente de alimentación, el transformador, hemos hablado, rectificación, formado por un puente de diodos. Esta es una pregunta técnica que puede ser, ¿eh? ¿Cómo se llama el puente rectificador de diodos? Este puente que está acá. Se llama el puente de rectificador o de Graetz. Puente rectificador de Graetz. ¿No? Puede ser. Está formado por 4 diodos, como he visto acá. Ahora vemos que los dispositivos modernos ya están formados en un solo encapsulado. El puente rectificador. Muy bien, seguimos. Estos son los rectificadores de este tipo.
Las etapas de rectificación también que hemos visto acá, cómo la sale la onda. Te puede hacer esta pregunta, ¿no? En este puente de diodos, la señal que entra es así. La onda de salida tiene que ser así rectificada. ¿Entonces? Pregunta que puede venir. Muy bien. Y filtrado. ¿Quién hace el filtrado? Él. El condensador, ¿no? Filtra la imagen, filtra la onda para que sea la mayormente positiva. Veamos. El filtrado, es el condensador. Tenemos que es un condensador, es un elemento que tiene tiene dos parámetros que hay que siempre medir, ¿no? El voltaje de trabajo y la capacitancia, también como temas básicos, un condensador electrolítico, filtro. ¿Quién hace la estabilización? El transistor, en este caso el LM7809. Usar también este elemento, ¿no? Acá está la etapa de la fuente, transformación, el puente de diodos, el filtro, o llamado también la rectificación del transformador, y el estabilizador, ¿no? Muy bien. Ese es el concepto básico que tenemos acerca de fuente de ondas, ¿no? Entonces, fuente de ondas ya está, el concepto está claro. ¿Qué más hemos visto? 13 de agosto, lo vimos el 13 más 7, 20 de agosto, a ver, 20 de agosto, ¿qué vimos? El 20 de agosto... es lo mismo, simplemente hicimos el tema como era amplio, hicimos en dos clases, pero ya está el concepto claro, 20 de agosto, 27 de agosto. Ajá. Fueron 3 clases de este tema. Entonces, miren, estas son preguntas que son fijas para el examen. ¿Por qué? Porque vimos este tema por 3 semanas. Entonces, y ustedes les apunten en su hoja de lo que están haciendo, los apuntes de lo que viene en el examen, ¿no? Su balotario. Fuente de alimentación, pregunta fija, sí o sí. ¿Qué cosa? Conceptos claros. ¿Qué es una fuente de alimentación? ¿Qué es? ¿Qué es corriente alterna? ¿Cuáles son dispositivos? ¿Cuáles son las ondas que salen después de cada etapa? Recuerda bien eso, ¿no? ¿Qué ondas salen después de cada etapa? ¿Qué elementos se usan para realizar ciertas etapas? ¿Qué elemento hace la filtración? ¿Qué elemento hace la rectificación? ¿Qué elemento hace la estabilización? Ojo, de ahí vendrán unas 3 preguntas por lo menos de fuente de alimentación. ¿A sacarle una pregunta, alumnos? ¿Una consulta? Muy bien, seguimos. ¿Qué más vimos? 3 de septiembre. Ajá. El tema que vimos luego es fuente de alimentación, ¿cierto? Está claro que es una fuente de alimentación, ya hemos hablado, que es otra parte del curso era ver qué son fuentes de alimentación, qué averías generalmente se obtienen en una fuente de alimentación. Pero partiendo del tema de que es una fuente de alimentación en una computadora, ¿cierto? En una computadora, en una PC. ¿Por qué? Porque esta fuente que está acá, vemos, es una fuente que se puede ver, ¿no? Es grande. Ahora, si quisiéramos ver las averías de una fuente de alimentación, por ejemplo, en una laptop, en un celular, es más complicado porque son más pequeños, ¿no? En este caso es una fuente de alimentación grande, ¿no? Es una fuente de alimentación grande. Entonces, aquí va, es lo que yo puedo ver, es lo que yo puedo encontrar. ¿Muy bien? Ya hemos hablado que es una fuente de alimentación, para qué sirve, ¿no? Cuáles son sus funciones, etcétera. Ya hemos hablado de eso. Hay problemas que siempre pasan. Castillo.
Juan Castillo. A ver. Vimos también que la fuente de alimentación es la parte que le soporta o da energía a todo mi sistema de mi ordenador y que yo necesito comprar uno de buena calidad, ¿no? ¿Sí? Darle la principal importancia a una fuente de alimentación. A veces pasa que nosotros estamos preocupados de tener una buena pantalla, Full HD, que sea de gran tamaño, que tenga un buen parlante, un buffer potente para que me haga buena música. Me preocupo que sea de repente, no sé, un mouse inalámbrico, un teclado inalámbrico, todo bonito, que tenga luces, todo. Pero nos olvidamos de colocar lo principal para armar un ordenador, que es una fuente de alimentación, ¿no? De buena marca, ¿no? Que te soporte el tiempo que uses tu computadora. Imagínense, ahora estamos en época de clases virtuales y ustedes más que todos necesitan aprender la computadora todos los días, todas las mañanas, ¿no? Entonces, si tiene una fuente de alimentación que no es de buena calidad, ¿qué va a pasar? Lo que hemos estudiado, se va a quemar, no va a trabajar y por lo tanto te va a salir más caro porque van a echar a perder tus componentes. Van a echar tus componentes. Entonces, debemos de ver eso. ¿Qué otro detalle? Vamos a ver también qué cosas pasan por mi fuente. Seguimos. A ver, dos tipos de problemas. Uno, la fuente deja de funcionar, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque simplemente mi computadora no prende, ¿no? Conectas tu enchufe, revisas de repente que está bien conectado, muy bien, está bien conectado, y ves que no enciende. Ya, entonces, ¿qué pasa? Mi computadora no enciende. O sea, ¿qué está pasando para empezar? Está bien conectado todo, está mal mi fuente. Ese es uno. Dos, eso es lo más fácil darse cuenta, que está mal, ¿no? Que no enciende. Y dos, de que esta fuente no está entregando el voltaje adecuado. Otra vez, no, no me detecta, no está trabajando en la forma correcta. Forma correcta. No me llega el voltaje adecuado a mis componentes, que son, por ejemplo, el disco duro, las memorias, lectura de CD, los lectores de USB, etcétera. Entonces, no está llegando el voltaje adecuado. Sabemos que cada dispositivo electrónico tiene una fuente de alimentación. Tiene un cierto valor de voltaje de lectura, ¿cierto? Lee cada valor, lee. Entonces, yo uso para eso, esto es un software que te permite ver o testear cuánto es el voltaje que está llegando a mi dispositivo, ¿no? ¿Cuál es el voltaje adecuado para poder trabajar? Entonces yo le decía que bueno, sería bueno que tengamos este tiempo es una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de... Copien, a ver, ¿qué programa vamos a utilizar para hacer... para poder testear el HW Monitor? Puede ser un ejemplo, ¿no? Puede ser el programa de testeo. También puede ser una pregunta. Estoy acá apuntando. Para testear los voltajes que llegan a mi dispositivo. Seguimos. A ver. Bueno, este software tiene tres partes para poder visualizar, ¿no? El voltaje mínimo que soporta, el máximo y el valor en tiempo real de lo que está sucediendo, ¿no? Miren, 36 grados la temperatura de mi memoria Kingston, es un Core i7,
36 grados, mínimo, máximo 45, y este tiene el valor de 43 grados, está en el promedio. Si tiene un valor máximo 45, ¿qué puede pasar, alumnos? Supongamos que te marca 50 grados centígrados. ¿Qué puede pasar? ¿Una idea? ¿Se sobrecalienta? Se sobrecalienta. Claro, se sobrecalienta tu dispositivo. Y por lo tanto no va a trabajar. O sea, hay un sistema mental al cual también de los coolers, de la fuente de alimentación en mi computadora mental, la cual me dice, cuando el dispositivo está sobrecalentado, ¿no? Automáticamente se tiene que cortar la alimentación. Se tiene que cortar porque no se van a achicharrar los elementos, pues se van a quemar tus componentes. O sea, debería apagarse automáticamente tu sistema. Pero si no está bien, se va a comenzar a recalentar y se va a quemar tu computadora. Es por eso que ocurre se queman las tarjetas, por eso precisamente, pues, porque pasa el valor máximo de temperatura de trabajo, ¿no? Se queman. Entonces, este software HW Monitor te permite ver la cantidad de temperatura que está siendo utilizado por mi computadora. Muy bien. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Esto fue lo que vimos en una clase, ¿no? Porque igual, o sea, por el tiempo hemos estado haciendo clases de acuerdo a lo que hemos... Ahora, vamos a ver. Esa fue la clase del 3 de septiembre. 10 de septiembre. ¿Por qué acá dos castillos hay acá? ¿Castillo, tú no estás en la clase? ¿O tienes hermano gemelo? No entiendo. No hay ningún castillo, profe. Es que yo sé Castillo, Juan Castillo, no sé, ¿es el mismo o es otro? A ver, seguimos. Solo hay uno, profe. El alumno está que juega, creo que lo va a sancionar porque está entrando dos veces con dos, te está entrando con dos dispositivos, creo. Castillo, ¿me estás escuchando? Mientras Sí, solamente, profe, mientras solamente con profe, dispositivo, nada más, ¿ah? se me apagó. Sí, profe, es que mi laptop se me había apagado y estoy en un lugar donde no hay mucha señal. Ya, ponte un lugar para que entres solamente con un dispositivo, con dos, ya estás creando este desorden. ¿Ya? Seguimos. Entonces, eso fue la primera parte del tema de averías de fuente de alimentación, ¿no? Vimos que no prende el dispositivo o en todo caso no llega el voltaje correcto para que trabajen tus componentes. Seguimos. 10 de septiembre vimos el tema de la continuación, ¿no? Continuación. Hemos hablado de esto. Ajá. Estos son los conectores, ¿no? Cada conector va a mi componente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, mira lo que ve en la gráfica. Este es un conector ATX que va de la fuente de alimentación y va a mi, supongamos en mi tarjeta madre, ¿no? Miren qué ha pasado acá. Se ha quemado un filamento. Esto que está acá ya no se puede cambiar ya. Simplemente, ¿qué hace? Se cambia este cable, ¿no? El cable se cambia. Entonces, este conector se ha quemado en mi fuente, ¿no? ¿Qué más? A ver. Ah, ¿qué más puede pasar? Una sobretensión, ¿no? ¿Qué es sobretensión? Una pregunta, sobretensión. Es una fuente, es una subida inesperada de tensión. ¿Qué pasa cuando de un momento a otro sube el voltaje? Esto va a causar una avería en mi fuente de alimentación, no porque se va a quemar, ¿no?
se va a quemar, una sobretensión. ¿Qué es lo que se quema? Esta es una fija. Se quema el fusible, ¿no? En la fuente de alimentación, si tú destapas, hay un fusible. Este es un componente que está formado por un pequeño filamento que te indica la corriente máxima que está trabajando. Miren acá. Este fusible, bien este alambre que saca este filamento de cobre, te soporta de 125 a 250 voltios. Supongamos que en tu casa había una sobretensión, una fuente elevada de tensión. 300 voltios, supongamos. ¿No? 300 voltios. ¿Qué ha pasado? Se va a quemar tu fuente. Pero, ¿qué es lo que primero que se quema? Tu fusible. En el mejor de los casos. Pero, si tu fusible ha sido demasiado, muy alto el valor que está acá, ya se va a quemar tu fuente, lamentablemente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el primer elemento que se quema en mi fuente en una sobretensión? Mi fusible. Es lo primero que se quema. Fija para el examen, ¿no? Bien. A ver, pero los sistemas modernos que usamos en la electrónica ya no usan fuentes, ¿no? Usan lo que se llaman los UPS, que es un suplemento de energía ininterrumpido. ¿Cuál es la diferencia entre un UPS y una fuente de alimentación? De que mi UPS, con una fuente de alimentación que tenemos nosotros en casa, ¿qué pasa si se va la luz en tu casa? Se apaga tu computadora, ¿cierto? En cambio, el UPS te permite usar tu computadora porque tiene una doble función el UPS. Primero, sirve como un estabilizador de voltaje y segundo, te sirve como una fuente, como un sistema de alimentación por cierto tiempo. Es como si tuvieras en tu computadora una batería, al costado una batería. Entonces, supongamos que se va la luz, no se apaga tu computadora hasta que se acabe esta batería del UPS. Todo ese tiempo que tienes, por ejemplo, supongamos media hora que puede durar tu UPS, tienes para poder sacar tu trabajo, guardarte información, lo que estabas haciendo, ¿no? Estos UPS están siempre puestos, por ejemplo, en los bancos, ¿no? En los bancos, en los cajeros electrónicos, en sistemas de trabajo continuo, de computadoras continuas, en servidores, UPS, para evitar de que se vaya la corriente eléctrica en forma de un momento a otro y te puede alterar tu trabajo, ¿no? Los UPS. Nosotros usamos, por ejemplo, una regla de enchufes también, que sirve para, también es como un supresor de pico, como un supresor de voltaje, ¿sí? Muy bien. Otro problema que puede pasar es exceso de temperatura, ¿no? Cuando es lo que te decía hace rato, ¿no? Se sobrecalienta, ¿no? Y eso puede pasar por tres cosas. Una mala ubicación, ¿no? Cuando está muy pegado tu PC a la pared, no entre el aire, por ahí no entre el aire. A veces han visto, por ejemplo, las PCs, a veces han visto que tienen, por ejemplo, unos huequitos en la parte del case. A veces, ¿qué pasa? El case generalmente es parado, ¿no? Pero a veces no hay espacio y lo pongo echado. Y sin darme cuenta, por eso que están ahí pasando, le pongo encima cosas, le pongo un cuaderno, le pongo cosas, y voy tapando ese espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? No me entra el aire, porque el cooler necesita por ese espacio refrigerar mi computadora, refrigerar. Y yo, al tapar ese espacio, ya no tengo forma de que se absorba o se evacúe el aire en ambos casos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a sobrecalentar. Entonces pasa de repente que está muy mal ubicado mi computadora, está muy pegado. Está muy pegado entre el aire. Otro puede pasar de repente que el cooler o el ventilador no funciona. Entonces, otro tema, vamos a ver acá, es el tema de calentamiento, ¿no? Calentamiento. Cooler o también mala ubicación. Mala ubicación, ¿no? Este cooler no funciona y también este cooler hay que limpiarlo. No sé quiénes han pasado, por ejemplo, que prende su computadora y comienza a sonar fuerte, suena fuerte. Eso porque está sucio el ventilador, está sucio. Entonces eso hay que sacar, limpiar, para que el polvo que quede ahí no te obstruya el libre movimiento de las hélices, ¿no? El cooler, estas hélices se van atrofiando con el polvo, hay que limpiar para que siga trabajando. ¿Y qué es lo que produce que se ensucie? El polvo, ¿no? La suciedad, ¿no?
Queremos usar estos infladores de aire, una brochita para hacer esto, ¿no? Una forma de prevenir esto, yo le decía, sacar su case siempre con destapando, ¿no? Pues otro tema que vamos a hacer fue de limpieza. Limpieza de tu fuente de alimentación, otro tema. Un soplaglobo con una brochita, siempre es conectado. Muy bien. Fuente de alimentación, averías que pueden pasar. ¿Qué más vimos? Seguimos. Vimos el tema de amplificadores de potencia también. ¿No? ¿Qué es un amplificador? Tienes amplificador de potencia. Es aquel elemento que como nombre se amplifica, ¿no? Agranda una señal, ¿no? Vemos que amplificadores de clase A. Hablamos también del tema de rendimiento. Amplificador de clase A. Amplificadores de clase B, ¿no? Clase A, amplificadores de clase B, ¿sí? Las clase A eran para, por ejemplo, vimos acá, a ver, recordamos, es para el tema de, son dispositivos grandes, que son, por ejemplo, en el tema de home theater, en casa, ¿no? ¿Cuál es el problema de clase A? Amplificador de clase A, es que hay demasiada potencia que se pierde en calor, ¿no? Que se pierde en calor. Se pone una fija para el examen, ¿ah? No tiene mucho rendimiento. ¿Por qué? Porque se pierde en calor, ¿no? Se pierde en calor. Muy bien. Amplificadores de clase B. A ver, estos temas son parlantes grandes, inmensos. De clase B son mucho más efectivos, tienen mayor calidad de sonido, ¿no? Y los de clase B son los de esa pregunta puede ser, ¿cuáles son los amplificadores ideal? Clase AB, ¿no? Porque en clase A había demasiada disipación de calor. En clase B es mucho más, la imagen que sale es mucho más, más lineal, ¿no? Tiene mejor tema de amplificación y en el tema AB es el ambos, ¿no? Combinación de ambos. De que en este caso es mucho más estable y tiene mejor rendimiento el de clase AB. Muy bien. Son dos cosas. El clase C, ya te estoy dando acá la fija, ¿no? La clase A, la clase B y la clase AB. ¿Ya? También puede estar acá, por ejemplo, la clase A tiene una distorsión de 5%, la clase B en 80%, etc. La clase C se usa en ondas de AM, FM y radar. Bueno, lo que importa es la clase A, la clase B y la clase AB. ¿Muy bien? No hay que darle mucha vuelta acá. Amplificación. ¿Qué más vimos? Septiembre, octubre. Octubre ya, ¿no? No, 17 de septiembre, 24 de septiembre. Espectro electromagnético. Tiene fija. 12. Espectro electromagnético. Espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro? Concepto, ¿qué es espectro? Es un conjunto de ondas que se agrupan en el espacio de acuerdo a su onda y frecuencia. ¿No? Hay tipo de ondas. Una fija. ¿Cuál es solamente nuestro tipo de onda que podemos percibir por el ojo humano? Luz visible, ¿cierto? Son luz visible, muy bien. A ver, esto también puede ser, equipos de aplicaciones de las ondas. Infrarrojas, ondas de radio, luz visible, luz ultravioleta, ¿no? ¿Dónde está? En el sol, ¿no? Ultravioleta, ¿qué daños produce? Rayos X, ¿para qué es útil? También el rayo gamma, para el tema de curación de células cancerígenas, ¿no? Muy bien. Fijo, tipo de ondas. ¿Qué más vimos? 24 de septiembre. Y vimos la última clase, ha sido el
1 de octubre, ¿no? En la última clase. Que es el tema de modulación AM. AM. Aquí les dejé la última tarea, ¿no? AM. ¿Qué es una onda? Hemos hablado que es una onda. ¿Qué conceptos se unen acá? Frecuencia, amplitud, frecuencia. Perdón. Frecuencia, periodo, amplitud, ¿no? De onda. Acá está el periodo, que es la frecuencia. Estos conceptos claros, conceptos. ¿Qué es el periodo? Es la duración por unidad de tiempo de cada ciclo que se repite, ¿no? Acá, ¿no? Hasta acá es un periodo y acá un periodo. Es el tiempo que se usa para que se repita la onda, periodo. Muy bien. ¿Qué más? Frecuencia, es el número de ciclos que hay en un segundo. En un segundo, si tengo acá que hay 3 repeticiones, serían entonces 3 Hz, ¿no? Distintos. Repito, el ciclo es el tiempo que se demora para que se repita una onda, de acá a acá. Y la frecuencia, y la frecuencia es el número de ciclos que pasa en un segundo. En este, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3. Hasta acá sería un segundo, están que se repiten 3 ondas, 3 Hz. Muy bien. ¿Qué es modular? Transformar información o llevar información de una forma original en otra forma para su transmisión. Si yo simplemente hablo por el micrófono, sale la voz por el parlante. Si es que quiero que mi onda señal llegue a otro lugar que está más lejos, para que no se pierda mi señal, yo tengo que modular mi onda mediante un sistema para hacer que llegue esta información, ¿no? Para que llegue la información por medio de la modulación. En este caso hablamos de la onda AM, que la onda AM es aquella amplitud, modulación de amplitud mediante la cual yo modifico simplemente la amplitud de la onda, ¿no? Se juntan dos ondas. La onda de audio, que quiero trabajar, y la onda portadora de alta frecuencia, y me sale una señal de onda AM. ¿Por qué AM? Porque se va ampliando la amplitud de la onda. Muy bien. Así tengo mi onda de radio que está trabajando. Y llega a mi casa y se demodula. Acá está la forma como se hace, ¿no? Tengo un oscilador, amplificador, acá está mi onda portadora de alta señal. Acá tengo mi onda que yo estoy hablando por mi micrófono, se amplifica también, se junta en el modulador y sale mi onda M que va por el espacio para que pueda llegar a mi casa. Vimos que hay muchas ventajas. La onda M, ¿no? La ventaja es que llega a todo sitio, es la forma más fácil de poder hacer, tiene una forma, en las zonas rurales la onda es la forma de comunicación más simple. De ventajas es que siempre es afectado por fenómenos atmosféricos, ¿no? ¿Sí? Y también por sonidos de motores, que te hace que esta señal se pierda en el espacio. Que está la forma de la modulación. Y para qué se usa, tiene varias formas también de aplicación aparte, ¿no? Para ver ondas de radio, de comunicación. En radiodifusión, en televisión que hemos visto, también tema de radares, en torre de control, se usa la onda M. Muy bien, hasta acá viene el examen. Ya he dicho más o menos lo que puede en el examen, te he dado una idea general para que todos saquen 20, ¿ya? ¿Una pregunta? Repito, la otra semana el examen va a ser media hora antes que acabe la hora de curso. O sea, de 8:30 a 9. Media hora más o menos. Por favor, conéctense. Ese día el examen es automático, ¿no? El examen, el sistema me bota la respuesta automática. Entonces yo, ese mismo día, junto todas mis asignaciones que he entregado, todas mis notas, mi consolidado, y entrego a la secretaría para que pueda poner su nota. No me entregas hasta la otra semana de tiempo. No me has entregado, ya sabes que no te vas a tener. ¿Ya? Cada uno sabe ya qué cosas le falta entregar. Así que simplemente estudian para el examen. No tengo nada más que decirle. Bien, chicos, ¿una pregunta? ¿Algo más? La vez pasada, creo que todos aprobaron, no recuerdo bien, pero estaban... Y esta vez creo que también va a ser igual, no es la excepción. Bueno, chicos, nos vemos, se acabó la clase. Repasen, igual la clase va a estar grabada para poder ver qué tema va a venir, ¿ya?
Ya tienen las fijas ya. Así que si no sacan buena nota, ya, problema ustedes.